Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy el doctor José Luis Valdés Ugalde charlará sobre Gaza en el campus y las elecciones en Estados Unidos. El tema de nuestro reportaje es Por tu salud, alto al exceso en el consumo de sodio. Presiones de la Corte a magistrados electorales en el contexto de la elección presidencial en el comentario de esta semana. En Pasaporte Internacional hablaremos de Eslovaquia, el fantasma de 1914. Disfrute de nuestra selección musical. Soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le doy la más cordial de las bienvenidas. La invitamos a que nos acompañe los siguientes 50 minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Agradecemos a Juan Ernesto Guerrero Mancera y Osvaldo Chávez por los comentarios que nos hicieron llegar la semana pasada. Nuestro trabajo se encamina a ser plurales al dar la voz a las y los participantes en la escena nacional. Reiteramos nuestro agradecimiento por sus comentarios. Ahora les invito a escuchar nuestra entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y José Luis Valdés Ugalde. Las protestas estudiantiles para que cese la guerra de genocidio en Gaza, en Estados Unidos, también han venido a protagonizar un papel en la disputa interna por el poder en esa nación, con miras todo ello a las elecciones del 5 de noviembre próximo. Hoy conversamos con el doctor José Luis Valdés Ugalde. Él es politólogo e internacionalista, también es investigador titular del CISAN de la UNAM. Doctor Valdés Ugalde, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, mucho gusto saludarlos, gracias por la invitación. ¿Cómo observa toda esta serie de movilizaciones estudiantiles que están recordándonos las épocas de Vietnam, cuando muchos jóvenes salían a las calles a protestar por esta guerra y lograron de algún modo pararla? ¿Cree que estamos en una situación similar a la de los años 60? No similar necesariamente porque el conflicto de Vietnam tenía dimensiones y profundidades muy distintas por el conflicto en Gaza, pero lo que sí está es despertando la conciencia estudiantil de los jóvenes estudiantes en Estados Unidos sobre la conveniencia de seguir apoyando a un gobierno que está cometiendo abusos a los derechos humanos, violaciones flagrantes a los mismos en la franja de Gaza, con los más de 35,000 muertos que lleva. Esto por un lado, y por el otro lado, en realidad los estudiantes, me parece que esa es una aclaración que tienen que hacer conforme este movimiento madure, son anti Netanyahu, es decir, están en contra del gobierno de Netanyahu, no contra el Estado de Israel. Eso sería una equivocación que ciertamente es parte de la confusión en la opinión pública siempre en Estados Unidos cuando estos movimientos se dan, se los califican de antisemitas. Y me parece que han dejado claro que son anti-Netanyahu, es decir, un gobierno de extrema derecha absolutamente obsesionado con exterminar a Hamas y entre ello y de paso dejar a una secuela de muertos en la franja de Gaza, de palestinos muertos, que está en este momento ya siendo considerado por juristas internacionales como la posibilidad de calificarlo como un genocidio. Entonces, me parece que los estudiantes están contra eso y están contra la continuidad de una ayuda al gobierno de Netanyahu por parte del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a las bombas pesadas y armamento pesado, provocarían, si se incursiona en Rafah, como es la pretensión de Netanyahu, y si se incursiona en Rafah bombardeando y atacando población civil, entonces ya amenazó Biden de que esas armas no se van a entregar. Me parece que esta presión a nivel interno en Estados Unidos ha causado que el gobierno de Estados Unidos se ponga las pilas y mantenga una relación
de mucha más distancia con el gobierno de Netanyahu a partir de los sucesos y de los acontecimientos tan trágicos que está viviendo la población palestina en esa parte del mundo. Claro, los estudiantes también reclaman que cese toda esta ayuda a la industria militar israelí por parte del gobierno, o por lo menos señalan que con sus impuestos y con sus recursos no avalan este tipo de acción contra propiamente los palestinos, sin necesariamente, como bien lo aclara, estar en contra de los israelíes como tal, sino más bien del gobierno derechista de Netanyahu. Pero ¿qué tanto realmente va a modificar, dado que Estados Unidos tiene muchos intereses con Israel? Una política de alianza plena que se ve muy reflejada claramente en las resoluciones de Naciones Unidas, donde nunca hemos visto que Israel o Estados Unidos tenga posturas que atenten contra Israel. ¿Qué tanto realmente esta movilización de los estudiantes tendrá la fuerza para recomponer esta histórica relación que tiene Washington y Tel Aviv? Yo creo que muy poca. Los estudiantes se están presionando a nivel interno en una coyuntura electoral de manera efectiva para obligar a Biden a ceder en algunos puntos de alto pues, costo, sobre todo si quiere reelegirse. Recuperar, por ejemplo, el voto de los jóvenes, de los afroestadounidenses y de los musulmanes en Estados Unidos, que en estados como Michigan, por ejemplo, son determinantes para poder ganar ahí en un estado que es un estado bisagra importantísimo. Pero yo creo que la relación con Israel y Estados Unidos se va a mantener tal y como en este momento la hemos visto. La defensa de la seguridad israelí es una prioridad para Estados Unidos y no va a quitar el dedo del renglón ahí. Por lo tanto, la solicitud o exigencia de muchos sectores de suspender todo tipo de relación comercial con Israel, todo tipo de vínculo académico, cultural con Israel desde las universidades estadounidenses, se ve muy lejano. No veo en el horizonte del corto plazo ni del largo plazo una modificación en las políticas de Estado que Estados Unidos tiene con Israel en ese tenor. Me parece entonces que esa relación histórica es una relación que se va a mantener. El gran problema aquí, la piedra en el zapato es Netanyahu. Es Netanyahu que ha puesto las cosas en el extremo después del terrible ataque de Hamas el 7 de octubre del año pasado, que fue ciertamente una medida por parte de Hamas, del brazo armado de Hamas, pues radical y sumamente extremista, que ha provocado un conflicto regional de dimensiones internacionales ya. Entonces es Netanyahu el problema. Si Netanyahu no hubiera existido en el poder, probablemente ahorita tendríamos otro tipo de situación en Gaza y no tendríamos una situación conflictiva como la que está viviendo Israel con el mundo en su conjunto, porque no solo son Estados Unidos, también son los países aliados de Europa y otros importantes los que están pidiendo moderación a Israel en un momento en el cual los excesos han cobrado vidas inocentes, la amputación de 1.000 niños, por ejemplo, que son el 50% de la población caída junto con las mujeres. Entonces, esta relación histórica me parece que se mantiene. Vamos a ver qué se construye o reconstruye, porque sí ha vivido una fractura. La relación, hay que decirlo, una, una suerte de accidente entre Estados Unidos y Israel, que cómo se reconstruye este regreso a la normalidad una vez que el conflicto termine, que esperamos que sea pronto, Víctor. Claro. Doctor José Luis Valdés Ugalde, el contexto de la crisis de Gaza y esta pues, violencia que se genera contra la población civil, ¿qué tanto también está en el radar en el contexto de la disputa en el electoral en Estados Unidos? Vemos que las elecciones como tal vienen para el 5 de noviembre y hay muchos meses por delante todavía, pero ¿qué tanto esto puede afectar propiamente la disputa por el poder entre Biden, que busca la reelección, y Trump, que insiste en postularse para nuevamente regresar al poder? Sí, bueno, yo creo que va a afectar, y ya, bueno, está afectando, pero va a afectar más todavía la situación en Gaza, el debate electoral y la narrativa de cada uno de los dos candidatos. Sobre todo, hay que esperar que en la convención demócrata en Chicago haya movilización estudiantil. Como la hubo, se compara esto con el momento en que en 68 hubo una movilización en Chicago también, en una convención demócrata, en donde Humphrey
el vicepresidente de Johnson, estaba lanzándose para la presidencia y fue tremendo lo que pasó ahí porque eso boicoteó la elección. Nixon ganó de forma muy abundante y afectó el movimiento y la movilización, la fuerza del Partido Demócrata en ese momento. Se teme que esto pueda ocurrir de nuevo si esto continúa. Es por eso que en este momento Biden está pidiendo una tregua, la liberación de los rehenes y una pacificación de la zona, pidiéndole a Israel que no incursione en Rafah, porque esto significaría, según Médicos Sin Fronteras, redundaría en una carnicería humana tremenda si se lleva a cabo una invasión de Rafah y un ataque como el que está planeándose entonces por parte de Israel. Entonces, definitivamente Biden está proponiendo moderar, que se atemperen los ánimos, moderar las posiciones de Israel en contra de Hamas en esa parte del sur de Gaza y lograr con ello un relajamiento en las relaciones entre la sociedad civil estadounidense, los sectores más críticos y Biden en este momento en el cual está buscando la reelección. Si no lo logra antes de agosto, va a ser muy complicado poder parar esto si es que continúa el conflicto. Y si continúa en los términos en que se ha dado en este momento, probablemente Biden va a tener frente a sí una bomba de tiempo que le va a costar mucho trabajo desactivar. Ahora bien, las encuestas que hemos revisado recientemente le están quitando ya intención de voto a Biden justamente por esta crisis de las movilizaciones estudiantiles que hacen referencia al conflicto en Gaza. Pero también Trump enfrenta, por otra parte, el juicio que le están condenando por esta vinculación a un acto de corrupción vinculado a una contratación de una prostituta. ¿Qué tanto este también puede ser un tema que le quite votos al propio Trump, que ahorita va arriba en las encuestas? Bueno, es interesante el proceso de Trump porque en la medida en que los juicios se profundizan y se avanza en el juicio en contra del expresidente Trump, pues sube en popularidad. Los estados en Georgia y Nevada son estados que son estados bisagra, en donde lleva la ventaja Trump. Entonces, en este momento no podemos decir que el juicio por el caso de Stormy Daniels, la star porno con la que él tuvo relaciones extramaritales en algún momento antes de la elección de 2016 y que quiso tapar con un chantaje de $130,000 en donde compró su silencio, difícilmente en este momento se puede decir que está afectando las posibilidades en la campaña de Trump. Probablemente si es condenado, ahí sí vamos a cambiar, van a cambiar las condiciones. Si es considerado culpable por el jurado y condenado a lo que sea, pueden ser meses, pueden ser años o pueden ser otro tipo de sanción de cárcel para el expresidente, yo creo que en ese momento tenemos conteos de distintas fuentes en donde sectores, un 14% de estadounidenses estaría repensando su voto, que estaban votando por Trump originalmente, estarían repensando su voto en caso de que se fuera considerado culpable. Si es hallado culpable, Trump sí va a tener una baja a nivel nacional importante. No sabemos a qué nivel en los estados ya mencionados, que son estados que definitivamente ganan el colegio electoral, gane quien los gane, porque son estados bisagra, pero por lo pronto a nivel nacional sí sufriría las consecuencias de un fallo en su contra que traería definitivamente una crisis a la campaña republicana y la posibilidad de que Trump pierda la presidencia en 2024. Ahora bien, son situaciones realmente que no habíamos visto anteriormente, donde realmente los dos aspirantes a retomar el poder en las elecciones del 5 de noviembre enfrentan pues dificultades para tener una mayoría absoluta y una victoria contundente. ¿Está incierto el panorama entonces, podríamos decirlo, de aquí al 5 de noviembre? Yo creo que sí, por el momento no podemos, nadie puede cantar victoria independientemente de que las encuestas en este momento estén favoreciendo en estos 5 estados ya mencionados al expresidente Trump. Pero yo calculo que vamos a tener, como se ha visto en el curso de los últimos meses, unos números muy cerrados y una elección muy cerrada en donde gane quien gane va a tener un problema de gobernabilidad, sobre todo si gana Biden porque Trump va a protestar de nueva cuenta y va a acusar fraude y va a movilizar a sus bases
que no son poca cosa, como ya lo vimos el 6 de enero, perdón, de 2021, cuando pues se movilizaron las bases trumpistas. Entonces sí tenemos una elección cerrada, un panorama incierto y pues estamos a la deriva de alguna manera porque México tendría que estar enfrentando al trumpismo si Trump es electo y esto significa una mala noticia para el país. Doctor José Luis Valdés Ugalde, hay otra perspectiva que estoy vislumbrando en el sentido de si está el tema de Gaza afectando la narrativa electoral de Biden y el asunto del juicio contra Donald Trump quedará de lado ya en la elección, en la disputa por el poder en Estados Unidos, el asunto migratorio que tiene siempre como México un elemento para meterlo en la elección y tratar de considerar que es un factor de destabilización para la frontera con Estados Unidos. ¿Quedará de lado el tema migratorio con México o realmente es como pensar muy positivamente al respecto? No, no creo. No creo que quede de lado. Es un tema estelar, sobre todo para Trump, que ya ha planteado varias medidas. La expulsión o sea, nada menos que la expulsión de, o sea, quiere expulsar 11 millones de indocumentados, ¿no? Cosa que pues se ve difícil, imposible prácticamente. Pero sus decisiones con relación al muro y con relación al tema migrante y con relación a la inmigración irregular que viene de Centroamérica y de Sudamérica a través de México, Trump ha sido muy claro y desafortunadamente el tema no se va a acabar. Va a ser un tema que va a estar en la elección y junto con el de Gaza, pero el de Gaza probablemente tenga una intervención mucho menos destacada, en tanto un tema de política exterior crítico en efecto, pero que no determinará, yo diría, como el tema migratorio sí lo hará, la votación final. Ese tema y el tema chino, con la subida de los aranceles, van a ser dos temas importantes en el proceso electoral de hacia el 24, hacia el noviembre del 24. Claro, pues doctor José Luis Valdés Ugalde, muchísimas gracias por aportarnos todo su conocimiento respecto de esta coyuntura en el contexto de las elecciones en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables y un abrazo. Hasta luego. Las cosas siempre pasan, cada cosa a su tiempo. El tiempo que vivo es una ilusión temporal en cada momento de otro tiempo real, otro tiempo sin tiempo, un tiempo que sabrá parir cada cosa a su tiempo. Si pierdo sintonía con la luz del momento, la vida sucede sin conexión temporal, avivando el tormento, un momento real se acompasa en el viento, un viento que sabrá dar luz a cada momento, aunar mi tiempo al tiempo del tiempo, que todo suceda en el tiempo del tiempo, que haya plenitud, que brote la luz de cada momento, que haya plenitud, que brote la luz de cada momento. Las cosas siempre pasan, siempre van sucediendo. Mis 5 sentidos crean la ilusión temporal en cada momento, parece real. Sin embargo, no es cierto, lo que es real en
realidad es el tiempo del tiempo. Aunar mi tiempo. Agradecemos al doctor José Luis Valdés Ugalde su análisis y sobre todo la aclaración de que el despertar de la conciencia del estudiantado en Estados Unidos a través de las manifestaciones en distintas universidades demuestra que son anti-Netanyahu, no contra el Estado de Israel, y que el propósito es que Biden ceda en algunos puntos y recupere sus votos. En la música escuchamos El tiempo del tiempo de Daniel Drexler. Algunos datos biográficos dirán que Daniel Drexler nació en 1969 en Montevideo, que es el tercer hijo de un matrimonio de otorrinolaringólogos que vivió exiliado en Israel, que estudió música y guitarra con profesores tan variados como Amílcar Rodríguez o Esteban Klisic, o que mientras estaba ingresando a la Facultad de Medicina en los años 80, armaba su primera banda, la Traska Band. Y así fue siempre, de sus viajes de curiosidad juvenil por distintos lugares del mundo a retomar la universidad y titularse como médico especializado en otorrinolaringólogo, dice Drexler. Hace 20 años pensaba que la ciencia y la música ocupaban lugares diferentes en las personas. Hoy digo exactamente lo opuesto. Hace falta muchísima intuición para ser científico, salvo que quiera ser un burócrata de la ciencia. Pero todos los científicos relevantes que le movieron la aguja a la historia eran tipos enormemente intuitivos: Einstein, Darwin, Newton, tipos que inicialmente no parecían tener ese destino. Es cierto que son fenómenos emergentes, pero no hay buena ciencia sin intuición, sin amor, sin búsqueda, sin creatividad. Como contraparte, no hay buen arte sin mucha disciplina y tesón. A partir de los 40 años empecé a entender que había un vínculo muy grande entre ambos mundos y que dialogaban entre sí. De hecho, de mis estudios en ciencia resultó un sistema de estimulación acústica durante el sueño que surgió en un estudio de grabación y que ahora hice un disco que se llama La voz de la diosa Entropía. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Por tu salud, alto al exceso en el consumo de sodio. El mejor sabor, el de la sal, pero en exceso es un factor de riesgo para adquirir enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, daño cerebral, problemas de riñón e incluso cáncer gástrico o colorectal. Así lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud al alertar de los altos niveles de sodio que consumimos las personas actualmente. De acuerdo con la OMS, el consumo idóneo de sodio es de 2 gramos, una cucharadita al día. Sin embargo, en América el consumo diario de sal es 3 veces mayor al recomendado. Por los riesgos que representa el exceso de sodio en nuestra dieta, desde la Alianza por la Salud Alimentaria se impulsa una campaña de sensibilización a fin de que la población mexicana reduzca su consumo. Habla Jorge Vargas, investigador de Alianza por la Salud Alimentaria. El consumo de sodio es algo que me gustaría dejar claro, que cuando nosotros escuchamos sodio siempre hemos escuchado que es riesgoso y en ese sentido pues contribuye muchísimo al deterioro de la salud. Sin embargo, me gustaría comentar que el sodio es importante para nuestro cuerpo. Es necesario para diferentes formas fisiológicas, pero cuando se encuentra en un exceso en nuestro cuerpo, cuando lo consumimos de forma excesiva, se le ha relacionado muchísimo con problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque cuando se ha comprobado que en estudios que a medida que nosotros consumimos más sodio y se mantiene en esa constante de más y más y más, entonces a medida que aumenta el consumo de sodio, aumenta también la presión arterial y esto se puede traducir un poco en hipertensión. Esta enfermedad está muy presente hoy en día en
la población adulta. Cerca del 50% de los adultos padecen esta enfermedad. La principal fuente de exceso de sodio son los productos procesados y ultraprocesados, y es que la industria potencia sabores a través de su incorporación. Entre los principales productos procesados con exceso de sodio se encuentran los cereales, carnes rojas y embutidos, así como sazonadores y productos lácteos. Se estima que en México el consumo de sodio entre escolares de 5 a 12 años se encuentra alrededor de 2.8 gramos al día. Los adolescentes consumen 3.7 gramos de sodio diarios y los adultos 3.1 gramos diarios de sodio, 50% más de lo recomendado. Pero, ¿cómo consumimos este sodio? Jorge Vargas, investigador de Alianza por la Salud Alimentaria, tiene la respuesta. ¿De dónde estamos consumiendo sodio? El sodio lo podemos encontrar en 3 principales fuentes. De los alimentos naturales, es decir, cualquier verdura como la calabaza, la lechuga, cualquier alimento como el pollo, la carne, contiene sodio de manera natural. Otra es la sal que nosotros usamos en la preparación de los alimentos, es decir, cuando la preparamos, o también cuando ya estamos sentados en la mesa y usamos el salero y le agregamos sal. Y la otra fuente es de los productos procesados y ultraprocesados, ya sean los que nosotros encontramos en el supermercado o también productos que son de comida rápida y que están fuera de casa. Estos últimos son la principal fuente de consumo en nuestra dieta que contribuyen al más consumo de sodio en los adultos mexicanos. Es decir, cerca del 50% del sodio que consumimos proviene de productos procesados y ultraprocesados. Entonces, nosotros requerimos en esta situación tratar de reducir el consumo de estos productos, tratar de utilizar el etiquetado de advertencias. Cuando nosotros estamos en el supermercado podemos observar justamente estos octágonos que mencionan exceso y en este caso tratar de evitar la selección o la compra de productos que tienen exceso de sodio. México requiere de acciones específicas para reducir el consumo de sodio a través de una estrategia de reformulación, y ello implica que la industria colabore porque, hasta el momento, ha tenido resistencia a esos cambios. Reducir el consumo de sodio a nivel poblacional es una de las estrategias más económicas y rentables para la reducción de la morbimortalidad y evitar muertes relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. Así lo destaca Jorge Vargas, integrante de Alianza por la Salud Alimentaria. Si nosotros redujéramos 1 gramo de sodio de nuestra dieta, nos quedáramos cerca de lo recomendado por la OMS, es decir, 2 gramos de sodio al día, podríamos evitar al año cerca de 27,700 muertes. También resultados preliminares del Instituto Nacional de Salud Pública han mostrado que se podría reducir 1 gramo de sodio al día. Entonces alcanzaríamos cerca de los 2 gramos de sodio al día solamente con la parte de reformulación. Entonces no solo contribuiría a los hábitos alimentarios, a consumir menos nutrientes críticos como es el sodio, sino también beneficiaría muchísimo a la salud, reduciendo los casos de enfermedades cardiovasculares. Y esto de reducir los casos cardiovasculares al sistema de salud le beneficiaría muchísimo, pues podría ahorrarse millones de pesos al tratar de evitarse las muertes y la atención por complicaciones de la hipertensión como las enfermedades cardiovasculares, que dicho sea de paso también son la principal causa de muerte en nuestro país. El llamado a la acción es tratar de generar una buena política de reformulación y tratar también de usar el etiquetado de advertencias y moderarnos con el uso de la sal a la hora de preparar los alimentos. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí, en Datos y Hechos. Ya se dijo en 1000 canciones que lindo es ser mexicano, y yo estoy más orgulloso porque soy un comelón. No más salgo de mi patria y extrañar los chicharrones y los tacos de carnitas, nene, pil y corazón.
molidito y un jarrote de tepachi. Y después sus frijolitos aguaditos y en sazón. En las bodas y bautizos y en banquetes de mi tierra sirven un caldo de pollo y el indispensable arroz. A esto sigue un rico plato del mejor mole poblano y después unos refritos y un curado de melón. Gusto de ir mucho al mercado para echar taco placero. Compro rica barbacoa y tortillas que hay ahí. Aguacates, nopalitos, queso y chiles cuaresmeños. Y mi papa localite por si quiero repetir. Ahora sí ya me despido porque tengo agua en la boca. Voy a echarme unos guanzontles con gorditas de albañil. Mi carnita con acelgas y espinazo en mole de olla. Un pipián y romerito, sí señor, yo soy de aquí. El sodio es importante para nuestros cuerpos, pero el exceso es peligroso porque provoca enfermedades cardiovasculares e hipertensión. Las empresas de productos procesados deberán tomar en cuenta esto y reformular el uso. Veamos el etiquetado y no consumamos productos con exceso de sodio. La sal sirve solo para realzar los sabores nada más. Recuerden consumir menos sal, evitará muchos problemas de salud. En la música escuchamos a Irma Infante interpretar Platillos Mexicanos de Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores. Nació en la Ciudad de México en la calle de la Soledad, del populoso barrio de La Merced. Vivió en casi todas las colonias del entonces Distrito Federal: Doctores, Roma, La Romita, Cuauhtémoc, Peralvillo, Tacubaya, San Rafael, Santa María la Redonda, El Carmen, Coyoacán, Santa María la Ribera e Hipódromo Condesa. Al respecto comentó: si no viví en el castillo de Chapultepec fue porque en ese tiempo solo lo alquilaban al que fuera presidente de la República. Pero si ahí hubieran existido disponibles 2 cuartos con baño y cocina, juro que mi papá hubiera hecho lo imposible porque los habitáramos. Fue creador de un singular estilo. Sus más de 200 temas le valieron que el público lo llamara el compositor festivo de México, el cronista musical de la ciudad, el folclorista urbano de México y el compositor del barrio. Chava Flores fue un apasionado que hizo de la composición, la fotografía, la filatelia, la lectura, el cine, por supuesto la gastronomía y el baile sus grandes aficiones. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o marque el 55 41 55 10 60. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Presiones de la Corte a magistrados electorales en el contexto de la elección presidencial. A medida que se acerca el día de las elecciones presidenciales, que definirán el rumbo del país en los próximos 6 años, se intensifican las presiones políticas de todo tipo y las muestras de desesperación de quienes ya se saben perdedores, aunque no lo acepten ni fácilmente lo reconocerán. Muy grave resultó conocer estos días que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, está más por hacer política antes que apegarse a la legalidad de su cargo y mantener una posición neutral frente al cambio de poder en el Ejecutivo Federal. Sin que hasta ahora haya salido a desmentir los hechos ni pronunciarse al respecto, Norma Piña, según versiones conocidas en Milenio, mantuvo una cena privada
con magistrados del Poder Judicial y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Ello para presionar en las definiciones del órgano jurisdiccional encargado de procesar la legalidad de los comicios federales de cambio de poder en toda la nación. Durante el tercer debate presidencial, la candidata puntera en las encuestas, Claudia Sheinbaum, al argumentar a favor de reformas al Poder Judicial y la división de poderes, lamentó que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, haya amagado a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito. Eso no es división de poderes, advirtió la aspirante presidencial. Por eso se necesita una corte y un poder judicial que responda a los intereses del pueblo y no de las politiquerías. Ante esta realidad y la más contundente evidencia de que las encuestas dan mucha ventaja a Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, la aspirante de la oposición, se comienza a percibir la sensación de que la clase política adversaria de Morena y sus aliados buscará judicializar los resultados de la contienda electoral y ganar no en las urnas, sino en los tribunales la contienda. De ahí también el discurso de los focos rojos y mapas de riesgo que enmarcan esta elección y que magnifican los medios corporativos contrarios al obradorismo para fortalecer la sensación de que habrá una violenta incertidumbre durante la jornada de votaciones. Es claro también, por otra parte, el discurso triunfalista, a pesar de la realidad que le señala que tiene muchos negativos frente a los votantes, de Xóchitl Gálvez, la múltiple candidata no solo del PRI, el PAN, el PRD, sino también de la Marea Rosa que se quitó la careta, el oscuro empresario Claudio X González, los autodenominados intelectuales descobijados de dinero público del pasado y ahora también la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, que deja la toga y se pone a abogar ante los magistrados electorales por la candidata del bloque opositor. Legisladores de Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo le piden a Norma Piña renuncie a su cargo como ministra presidenta de la Corte y siga los pasos del ministro en retiro, Arturo Saldívar, que para abiertamente estar en la campaña de Sheinbaum, con anticipación renunció a sus funciones oficiales. Las presiones e intervención política de la presidenta de la Corte en la elección presidencial son inaceptables y dan cuenta, una vez más, de que el Poder Judicial necesita una reforma profunda y renovarse en muchas de sus prácticas anquilosadas que siguen hasta ahora permitiendo la impunidad y en donde privan los conflictos de interés en las resoluciones judiciales. Es necesario decir que el juego sucio en la elección presidencial perjudica a la democracia del país y la desesperación, frustración y odio de los políticos perdedores no debe escalar porque estaríamos en una situación en la que quien no gana a la buena arrebata a la mala. Finalmente, considero que en las elecciones para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de cerrarse la contienda entre Clara Brugada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, y su contrincante Santiago Taboada del PAN, PRI y PRD, podría ser también un escenario viable para buscar judicializar a la mala los resultados de estos comicios. Ya lo sabremos muy pronto. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Para cambiar el rumbo que la vida exige, hace falta andar los caminos que todavía no existen. Hablo de mirar lo invisible, de ejercer el poder que nos han quitado, de crear voluntades nuevas, palabras que no existen en el diccionario. Hablo de picar la piedra para hallar el diamante que adentro vive. Hablo de reformatear la mente que se adormece, de cambiar el chip
el chip de nuestra vida indulgente. Un cambio sideral de la conciencia que todo lo renueva. Es como iniciar el parto de lo imposible, porque de lo posible ya estamos hartos. Es como iniciar el parto de lo impredecible, porque de lo predecible ya estamos hartos. Mientras tanto, las cosas simples, sencillas que la vida ofrece dan sentido al día a día que nos acontece. El amoroso abrazo que nos damos, la risa espontánea, la iracunda ironía, la alegría verdadera, la rebeldía, la gozadera. A unos cuantos días de la elección y las aguas turbias se siguen moviendo. Ejerzamos nuestro derecho al voto y vigilemos la jornada electoral. Dice Toño Canica en su canción Hay que cambiar el rumbo. Toño Canica nació en 1958 en la colonia Morelos. Dicen por ahí las malas lenguas que su nombre de pila es Marco Antonio Serna Moreno. Es músico, compositor, payaso, titiritero, mejor conocido como Toño Canica. Toño narró en entrevista que su enfoque lúdico tiene un origen. Ver la ciudad no dramática se debió por haber sido payaso. El convertirme a esa profesión de la cual vivo en la compañía teatral La Troupe me abrió un mundo diferente para entender la vida de otra manera. Tratar de dar una visión lúdica a la ciudad, pero no superflua, sino con profundidad. Entender cómo somos los chilangos. Luego de habitar en la colonia Morelos, después en el centro histórico, La Portales y Coyoacán, añoró. Mis padres fueron costeños de Guerrero. Mamé su cultura. Mi abuelo fue afrodescendiente. Me encuentro que la música afro es divertida en el son jarocho y huasteco. Entiendo la vida divertida, lúdica, poética y lo aplico a la Ciudad de México. Eso me ha hecho entender que la ciudad tiene una diversidad, una sabrosa revoltura. Es una revoltura de cultura, como el mole, revuelve ingredientes y se logra un sabor exquisito. La ciudad logra incorporar ingredientes. Aquí se fermentan en una sabiduría chingona. Me siento exponente de esa sabrosa revoltura que es incorporar todos los ingredientes que nos llegan. Traemos una deliciosa y sabrosa identidad. Ahora traslademos nuestro radar hasta Europa Central. Escuchemos. Pasaporte internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Eslovaquia, el fantasma de 1914. El objetivo iba en un coche. Tras atravesar un puente, cuando el conductor maniobró para dar un giro a la derecha, el motor se apagó. En esos instantes, donde buscaban encender el vehículo de nuevo, apareció un extraño. A una distancia de unos 5 metros, sacó una pistola FN calibre 7.65, la cual disparó en 2 ocasiones. La primera bala cayó en la yugular del objetivo y la segunda en el vientre de su esposa. Era el 28 de junio de 1914. El objetivo era Francisco Fernando de Austria. Su esposa era la duquesa Sofía Chotek y el perpetrador del magnicidio respondía por el nombre de Gavrilo Princip. Este asesinato, uno de los más famosos y mejor documentados de todos los tiempos, desencadenó la Primera Guerra Mundial, la cual derivó en la Segunda y en el surgimiento del fascismo, nazismo y el estalinismo. Una verdadera bomba. La semana pasada,
el fantasma de Gavrilo Princip revivió en Juraj Cintula, un hombre de 71 años que, el pasado miércoles, tomó su experiencia como guardia policial privado para asestar 5 disparos a Robert Fico, el político más determinante en la historia política de Eslovaquia en los últimos 40 años. Tildado como un lobo solitario, de Cintula se van sabiendo detalles como su pertenencia a un partido de extrema derecha, que no padecía de ningún problema psiquiátrico y que sus intenciones no se las había comunicado a nadie. Ante este hecho, cabe preguntarse qué fue lo que motivó a Cintula a cometer un atentado atroz que puede llevar a una crisis de consecuencias incalculables. Tras la caída del comunismo, Madeleine Albright, en aquel momento secretaria de Estado de los Estados Unidos, llamó a Eslovaquia el hoyo negro del centro de Europa. Una desafortunada frase que sigue resonando hasta nuestros días. Tras separarse de República Checa en julio de 1992, Eslovaquia decidió seguir un camino un tanto distinto al de las naciones que le rodeaban al escoger como líder a Vladimir Mesiar, un político populista que, a la usanza de nuestros tiempos, era un maestro en victimizarse y en polarizar a su sociedad. Una senda pedregosa de la cual no ha salido el país. Desde aquellos años, la nación se dividió entre partidos de derecha e izquierda radicales que no han logrado tener armonía entre ellos. Su geografía y los vientos neoliberales que soplaron a finales del siglo pasado llevaron a Eslovaquia a convertirse en un país cuya economía descansa en un balance entre la producción industrial de vehículos y la agricultura, lo que también ha marcado las divisiones políticas que sostiene hasta el día de hoy. Los escasos 5,5 millones de habitantes que conforman a la sociedad eslovaca suelen tener diferencias ideológicas, económicas y políticas sustanciales que hacen del país un caldo de cultivo para noticias falsas y constantes confrontaciones violentas que muchas veces llevan a fatales consecuencias. Esto se debe, según el sociólogo Dominik Zelinsky, entrevistado por el New York Times, porque Eslovaquia siempre se encuentra atrapado en dicotomías que hacen que su camino permanezca incierto. Los eslovacos tienen una identidad difusa que fluctúa entre la Europa occidental, la Europa del Este y los Balcanes, lo que complica sus filiaciones y fobias ante el exterior. Ser parte del Occidente o ser un puente entre Europa y Rusia, tener una democracia de tintes neoliberales o tener gobiernos autoritarios que conviertan a la política del país en una constante simulación, son preguntas que están flotando siempre en el denso aire de una sociedad crispada, cuyo rumbo se disipa entre la neblina. Bajo estas aguas divididas, el que mejor ha sabido pescar a los inconformes ha sido Robert Fico. En 2006, el político proveniente del pequeño pueblo de Topolcani gana gracias al electorado de la provincia, que es más cercano al este de Europa y a Rusia. Al principio de centro, Fico se fue acercando a posiciones de extrema derecha con el paso de los años. Tan solo no lidera el país en un lustro de las últimas 2 décadas, lo que lo ha vuelto una figura casi omnipresente en la vida cotidiana de los eslovacos. Fico ha ido envenenándose de poder, lo que lo ha llevado, desde el año pasado, a tratar de controlar los cuerpos policiales, los medios de comunicación, el poder judicial eslovaco y hasta las ONGs del país. Un giro totalitario que ha profundizado los sentimientos de odio entre los actores políticos de la nación centroeuropea. Una historia que estamos viendo de manera constante en varias partes del mundo y en especial en Europa. Fico sobrevivió, pero el ataque ahí queda. Como dijo Iveta Radikova, la socióloga y ex primera ministra eslovaca, lo del atentado a Fico solo supondrá mayor división entre los actores políticos de su país. La violencia llama a la violencia, a mayor intransigencia, a la provocación y deshumanización del oponente. Radikova advierte que ese hoyo negro que es Eslovaquia ahora se ha extendido a todo el viejo continente. De Londres a Moscú, poco a poco, las democracias van cayendo ante el peso del populismo de extrema derecha. Ahora, veremos si las balas de Juraj Cintula resultan tan determinantes como las de Gavrilo Princip. Un fantasma recorre Europa. Es el de 1914. Gracias por la escucha y tus comentarios, que siempre son bien recibidos. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos, el siguiente viernes.
único que sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Ojalá que este atentado no sea el desencadenante de cosas peores en el mundo, como lo fue el de 1914. Seguiremos atentos a lo que suceda en Eslovaquia. En la música escuchamos Mentira Política de Che Sudaca. Es una banda de rock alternativo formada por músicos de Argentina y de Colombia. Autodefinen su estilo como punk reggae party, en el que además tienen cabida otros ritmos como el hip hop, el ska y la cumbia. Se formó a principios de la década del 2000 en Barcelona por un grupo de inmigrantes ilegales que ofrecían su música en las calles como medio para ganarse la vida y que habían llegado a la ciudad condal Barcelona. Siguiendo la estela de Manu Chao, una de las influencias más fuertes de la formación. El nombre Che Sudaca es la conjunción de dos palabras que son Che en Mapudungun, la lengua de los mapuche, que quiere decir gente, y Sudaca, que es la forma con la que se llama de forma peyorativa en España a la gente procedente de Sudamérica. La conjunción de los dos vocablos forma gente de Sudamérica. La banda explica que escogió ese nombre de manera irónica y que reírse de ellos mismos convierte la discriminación en un acto estúpido de quien lo practica. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora Datos y Hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Gala García y Brandon Vela. En el equipo de producción Guillermo Lagarda Trillo, Eréndira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.